Buenos días, le damos gracias a Dios por otro día que podemos unirnos y llegar aquí a celebrar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy celebramos el Día de los Padres, así que les doy la bienvenida y les pido que Dios bendiga a cada persona que es padre. Y hoy vamos a hablar un poco durante el tiempo del mensaje acerca de los padres. Ah, el mes pasado fue el Día de Mamá, así que el enfoque va a ser para los papás en este día, pero espero que sea de bendición a cada uno de nosotros. Amén. Como siempre, empezamos nuestro servicio con un tiempo de oración y les invito a todos aquellos que quieran pasar al altar y presentar sus peticiones que lo hagan en este tiempo. Es una tradición que tenemos aquí, no es obligatoria a nadie y solamente es algo que hacemos como un símbolo de nuestro deseo que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has concedido estar aquí en tu presencia y en la presencia de nuestros hermanos, hermanas en la fe. Señor, te pido que nos ayudes en este día a someternos a tu voluntad, a poner nuestra confianza en ti y no en nuestras propias fuerzas. Señor, te pido que continúes moviendo en nosotros, ayudándonos a vivir vidas que son reflexiones de tu carácter y que puedan ser ejemplos como el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas, todo lo que haces cada día para ayudarnos a despertar cada mañana y poder entrar en este mundo que tú creaste, para poder ser testigos continuos de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, de todo lo que tú has hecho para traernos hasta este punto. Señor, te pedimos que estés con nosotros en este día, que honramos y celebramos el rol de los padres en nuestras vidas. Señor, que yo sé como padre no soy un hombre perfecto y cada día quiero ser más como tú eres para con nosotros. Y Señor, te pedimos que no importe el ejemplo que hemos tenido en nuestras vidas, que tú quieres ser el Padre Celestial que nosotros necesitamos cada día. Ayúdanos a nosotros que caminamos en este mundo, en esta tierra, a ver tu ejemplo como el guía que necesitamos para vivir consistentemente en tu presencia. Así, Señor, pido una bendición especial en este día para cada uno que es padre, para que ellos continúen siendo el ejemplo que sus hijos necesitan, no solamente cuando están en casa como niños, pero también como adultos. Ayúdanos, Señor, a caminar nuestra jornada de fe en una manera que sea una reflexión de todo lo que tú nos enseñas en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a proporcionar todo lo que podemos hacer para que nuestros niños y los niños de nuestros familiares y los niños vecinos y los niños que no conocemos pero que nos ven en el camino puedan ver un ejemplo de la luz del amor del Padre. Ayúdanos en este día, Señor, a confiar en ti. Hoy sometemos nuestras peticiones, Señor, sometemos todo lo que nosotros tenemos en nuestros corazones, no solamente nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras ansiedades, pero también nuestro gozo, todas las cosas que nos traen alegría, Señor. Te damos gracias por cada una de ellas y por esta oportunidad que tenemos para entrar en tu presencia y someter estas cosas aquí a tus pies en este altar. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra confianza en ti. Una obra que requiere esfuerzo cada día. Te damos gracias, Señor, por la manera en que continúas moviendo y moviéndonos a verte a ti, a honrar tu nombre y a recibir el amor que tú enviaste por el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Continúa moviendo en nuestras vidas, Señor. Hoy te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.
Hoy continuamos nuestra serie a través del libro de Proverbios. Estábamos caminando por los capítulos en secuencia, pero brincamos por encima del 4 porque el tema del 4 era un tema perfecto para hoy como Día de Padre. Así que regresaremos al 4 y la semana que viene, cuando el obispo regrese, él continuará en el capítulo 7. Pero por hoy les invito en capítulo 4, estaremos ahí en un momento. Hoy como Día de Padre, a mí siempre me encantan los días que tienen temas ya hechas, que todo el mundo viene y esperan a oír algo acerca del tema del día. Así que se me hace un poco más sencillo el proceso de preparar y tratar de decir algo acerca del tema. Pero hoy vamos a ver cómo es que Salomón ofrece su sabiduría a su hijo como padre. Él nos enseñará como padres y como individuos que tienen padres, qué es lo que Dios espera de cada padre en la vida de su hijo o sus hijas. Cómo es que Dios quiere que el padre funcione en nuestras vidas para ayudarnos a vivir consistentemente en la sabiduría que Dios ofrece. Lo que veremos es que la sabiduría de un padre se convierte en la recompensa del hijo. Que cuando nosotros como padres hacemos todo lo posible para ayudar a nuestros hijos a vivir en este mundo, ellos recibirán una recompensa. Es como un tesoro que descubren cuando maduran y entiende el esfuerzo del padre. Porque yo sé, si ustedes son como yo, hay días que me siento que no sé si mis hijas entienden lo que les estoy ofreciendo, si no reciben lo que les estoy dando cada día. Aunque no soy perfecto, intento ser un padre que realmente les ayude a ver cómo es que Dios quiere obrar en sus vidas. Aunque yo sé que hay días que fallo en ese esfuerzo, todavía tengo una confianza que Dios, por su gracia, les ayudará a ellas a olvidar de esos errores y solamente que se recuerden de las cosas que son de beneficio para su vida, no solamente en la vida en el mundo, sino para su vida espiritual. Ese es mi deseo. Eso es lo que yo quiero que ocurra, que Dios le borre de su memoria esas cosas que son obstáculos en su desarrollo y crecimiento. Pero yo sé que hay relaciones entre padres y hijos e hijas que no siempre están saludables, y yo entiendo eso. Así que siempre intento hablar desde la perspectiva de lo que Dios quiere, porque cada uno de nosotros podemos continuar mejorando cómo nosotros vivimos frente no solamente a nuestro Dios, sino con nuestras familias. Así que si ponemos el estándar que Dios da, todos nosotros tenemos oportunidad para crecer. Así que el día de hoy no es un día en que se deben de sentir mal, aunque pueda ocurrir, porque yo sé que ocurre cuando yo preparo los mensajes. Pero el propósito es para darnos a nosotros, no solamente como papás, pero también como familias, un apoyo para crecer más cerca a lo que Dios quiere ver en nuestras familias. ¿Eso tiene sentido? Espero que sí. El pasaje de hoy es un pasaje interesante porque en este pasaje el papá, en este momento Salomón, nos da algunos antecedentes de por qué está haciendo lo que está haciendo. Él nos dice por qué él quiere dar esta sabiduría, esta enseñanza, este entendimiento a su hijo. Esa es la primera cosa interesante aquí. Pero la segunda también es interesante y quiero dárselas ahora antes de empezar en el discurso de los versos. Salomón nos da la motivación del padre. La motivación del padre, que debe ser una motivación universal en cada una de nuestras vidas. Y que podemos aprender
de ellos también. Que cada uno de nosotros podemos ver en lo que Salomón dice aquí y podemos ver cómo es que nosotros podemos crecer en nuestro entendimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que empezaremos en el verso 1 del capítulo 4 de Proverbios y oigan lo que dice Salomón. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No abandones. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará y tú la abrazas. Si tú la abrazas, perdón. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Que Dios bendiga su palabra en este día. Yo decidí no continuar leyendo porque si lo hago, no tendremos tiempo para terminar el mensaje. Pero siempre, como he estado haciendo en las últimas semanas, le doy el apoyo que esta semana lean el capítulo entero, que reflexionen en lo que Dios dice aquí por medio de el aviso y el ejemplo de Salomón. Nosotros vivimos en un mundo que no es perfecto. Vivimos en un mundo que nos ofrece lo que el mundo llama que son oportunidades. La realidad es que el mundo no puede ofrecernos oportunidades porque no tiene la autoridad para cambiar la trayectoria de nuestras vidas. No tiene el poder para cambiar ni un momento en la vida que nosotros vivimos. Pero todavía quiere ofrecernos lo que llama oportunidades. Y lo que nosotros como creyentes tenemos que entender es que la única persona en este mundo que nos puede ayudar a vivir una vida que nos traiga el gozo, la alegría, la paz que nosotros buscamos es nuestro Señor Jesús. Él es el único que entiende lo que ocurre en el corazón de una persona humana cuando está separada de la presencia de Dios. Solamente nuestro Señor entiende cómo es que nosotros nos sentimos cuando estamos apartados de Dios en una manera que Dios no desea. Cuando Él muere en la cruz y Él declara, ¿por qué Dios me has abandonado? Él lo dice ahí en una manera poética, pero Él dice en esencia, Dios me has abandonado. Él está declarando lo que ocurre cuando un corazón está separado de Dios. Y cuando Jesús, quien es Dios, dice, habla del terror y el miedo que una alma siente separada de Dios, debemos escuchar. Así que es como padres que tenemos que entender nuestro rol, nuestro papel en ayudar a nuestros niños a no sufrir esa experiencia. Este mundo hace todo lo posible para hacernos a nosotros como padres sentirnos inadecuados al propósito que nosotros tenemos que cumplir en la vida de nuestros hijos y nuestras familias. Y lo que yo quiero hacer hoy es tratar de ayudarnos a calibrar o recalibrar o restablecer cómo nosotros debemos funcionar como padres
en nuestras familias. No que hoy, cuando todo el mundo se salga de este lugar, estaremos viviendo lo que Dios tuvo en mente desde la eternidad pasada, sino que si podemos empezar a ver lo que Dios quiere que esté ocurriendo en nuestras vidas, eso nos dé el apoyo que necesitamos para hacer los cambios que debemos de hacer. Y yo le digo esto, yo siempre siento que tengo que decir esto. Estos mensajes son primero para mí. Así que lo que yo le estoy ofreciendo hoy son cosas que yo he estado pensando y tratando de entender y hacer en mi propia vida. Así que esto es más testimonio que mensaje. Más una oración que una demanda. Yo quiero que entiendan eso porque para mí, yo nunca quiero predicar algo que Dios no primero me está predicando a mí. Yo nunca quiero decirle algo a nosotros como iglesia, como creyentes, como discípulos en esta jornada de fe. Yo nunca quiero decir algo a nadie en que Dios no primero me lo ha dicho a mí. Porque si yo no lo creo, no voy a tener la fuerza de mi convicción en proclamarla a otra persona. Por eso es que yo no hablo de muchos temas. Yo hablo de los temas que Dios me ha traído a un momento de decisión y ahora yo estoy convencido de las cosas que yo digo. Cuando hablamos en el Día de las Madres, yo les dije que estoy hablando como marido, como hijo, como hermano, pero hoy yo quiero hablarles como padre. Hoy yo puedo hablarle de la perspectiva de la persona que está tratando de cumplir los propósitos y los deseos de mi Dios que me creó como hombre y me dio la oportunidad de ser padre. Y yo quiero hablarle a ustedes de lo que yo siento en mi corazón, de lo que Dios quiere para mí. Y si ustedes como padres quieren unirse en este esfuerzo, yo les invito este día. En lo que Salomón nos dice, yo quiero darles a ustedes las 3 etapas que vemos en el progreso de nuestro desarrollo como padre y una esperanza que yo deseo que se cumpla en la vida, en las vidas de mis hijas. 3 etapas y una esperanza. La primera etapa que vemos aquí se encuentra en los primeros 4 versos de lo que nos dice Salomón. Él le dice al hijo: oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. La primera etapa que cada uno de nosotros como padres pasamos es que un padre proporciona instrucción. En la primera etapa de mi relación con mis niñas es la etapa de instrucción, que esto significa asegurarme de que mis niñas reciban la información que necesitan para vivir en el mundo. Eso es darle información. No crucen la carretera sin mirar a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué? Porque hay carros. Y si ese carro choca contigo, si no te mata, te va a dar heridas que me van a costar mucho dinero a mí. No toquen el horno. No toquen el fuego. Báñense. Limpian su cuerpo. Lávense los dientes. Peínense en el pelo. Instrucción es la primera etapa del padre. Pero específicamente es cómo vivir en el mundo. La perspectiva del hombre, no solamente del hombre, de hombres y mujeres, pero del hombre, es la perspectiva de cómo es que nosotros vamos a sobrevivir en este mundo. Por eso es que muchos de nosotros, cuando nuestras esposas nos dicen algo, siempre estamos tratando de arreglar lo que está mal en la situación. Yo sé que muchas veces solamente quieren que nosotros escuchemos lo que están diciendo, pero cuando nosotros oímos que hay un problema, nuestro deseo es arreglar la situación, arreglar lo que está pasando, porque nosotros sabemos que si no se arregla lo que está mal, nosotros vamos a tener dificultades en sobreviviendo en este mundo. Ese deseo para arreglar, yo sé que puede
poner a algunas de nuestras esposas en situaciones que no necesito eso, pero estamos programados en esa manera. Sí, tenemos que aprender, y muchas de nuestras esposas nos han entrenado a escuchar un poco más. Pero aunque estamos escuchando, todavía estamos pensando cómo se puede arreglar. La realidad es que el niño no sabe cómo vivir en este mundo. Un niño entra en el mundo y no tiene nada que necesita para sobrevivir. No sabe hablar, no sabe caminar, no sabe cocinar, no se puede dar la comida que necesita, y si come algo incorrecto se puede morir. El niño no sabe cómo vivir en este mundo. Y es el propósito de sus padres, y especialmente el padre, a enseñar a ese niño cómo es que ellos van a vivir en el mundo en que se encuentran ahora. Esa es la primera etapa. Y yo quiero que entiendan que no dije, ese es el primer propósito del padre, esa es la primera etapa del padre. Eso quiere decir que van a haber otras etapas por las cuales nosotros tenemos que pasar. Porque el trabajo de un padre es proporcionar la enseñanza y crear una hambre en el niño por esa enseñanza. Si yo en mi funcionar como papá en la vida de mis hijas no las estoy ayudando a ellas a crecer en el deseo de saber cómo vivir en este mundo, yo no estoy cumpliendo el propósito que Dios quiere para mí. Dios quiere que yo ayude y prepare a mis hijas para vivir en este mundo. No para que sean dependientes de mí por el resto de su vida, pero cómo vivir en el mundo en que Dios las ha puesto. ¿Cómo hacemos eso? La primera forma que instruimos a nuestros hijos es por nuestro propio ejemplo. ¿Cómo es que nosotros, como padres, funcionamos? ¿Cómo es que nosotros, cuando encontramos una dificultad, reaccionamos a lo que está pasando? Si cada vez que algo sale mal o no sale como yo pensé, me pongo de mal humor, ¿qué va a ocurrir en mis hijos? En nuestros hijos, en mis hijas. Se van a enojar, se van a poner de mal humor, van a perder el deseo de tratar de buscar soluciones a las circunstancias en que se encuentran. Algo que yo he aprendido en mi vida es que nunca debo asumir que un niño no va a recibir la instrucción que le doy. Aunque ellos pongan aires que no nos están escuchando, ellos oyen lo que nosotros decimos y ven lo que hacemos. Así que no debemos asumir que ellos no van a recibir instrucción. Debemos de asegurarnos que vamos a dar la instrucción que ellos necesitan, aunque ellos no respondan en el momento que le damos la instrucción. Y si nosotros fomentamos un deseo para crecer en su entendimiento, debemos de funcionar como si sí están recibiendo lo que estamos dando. Esa es la primera etapa. La primera etapa de nuestra relación como padres con nuestros hijos es darle instrucción, dándole la información que ellos necesitan para poder funcionar en este mundo. La segunda etapa que quiero dar en este día se encuentra en los versos 5 al 6. Cuando el padre le dice al hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. ¿De qué etapa habla el padre Salomón? Primero, cuando el niño es joven, le damos instrucción.
Cuando empieza a crecer y a desarrollar un entendimiento personal de que ellos son un individuo separado de la identidad de sus padres, empezamos con la segunda etapa. La etapa de un padre ser consejero, de dar consejo. Un padre da consejo en la segunda etapa de su vida como papá. Y el consejo es diferente de la instrucción. La instrucción da información. Pero cuando nosotros funcionamos como consejeros, damos estructura a esa información. Espero que entiendan la diferencia. Esta es la segunda etapa en que nosotros como padres funcionamos. Primero le damos la información de las cosas que están en el mundo. Esto es esto, eso es aquello, y esto es lo que tú tienes que saber de esta cosa, no importa lo que sea. Pero llega un momento en que ese niño va a empezar a tener preguntas de por qué me deciste estas cosas. ¿Por qué esto es así y no de otra manera? Y es en ese momento que nuestra relación con nuestros niños como padres cambia y empezamos a ser consejeros de lo que esto significa para su vida. Y ahí empezamos a crear las estructuras que ellos necesitan para ver cómo es que el mundo realmente funciona. Uno de los marcos más importantes que les damos a nuestros hijos es una visión del mundo. En inglés se dice worldview, es una manera de ver al mundo como es. O si lo digo de otra manera, un padre, uno de los propósitos principales de mi función en la vida de mis hijos es ayudar a mis hijos a creer. Las estadísticas están ya firmes, aunque sea igual, no sé. De vez en cuando las palabras se me turban, pero las estadísticas están firmes que si el padre funciona en la vida de un hijo para ayudarles a creer, esa influencia es la más importante en la vida del niño. Eso no quiere decir que las madres no tienen propósito. El propósito de la madre es algo diferente. Ellos crean en el niño la habilidad a relacionarse con otros. Pero el padre le da estructura a la mente del niño para cómo entender el mundo en que se encuentran. Eso quiere decir que con nosotros, como cristianos, debemos apoyar a nuestras familias a fortalecerse, especialmente a los matrimonios de nuestras familias. Porque un niño requiere la presencia del padre y de la madre. Y yo sé que vivimos en un mundo que las familias están en dificultades. Y hay muchas familias rotas en que solamente hay un papá o una mamá que está presente. Yo sé, entiendo eso, pero estamos hablando de lo que Dios quiere. Eso quiere decir que si una familia entra en este lugar, debemos hacer todo lo posible para crear un lugar en que esa familia pueda crecer en este entendimiento. Ahora pueden ver que no se puede reparar la relación de ese papá, de esa familia. Eso quiere decir que una iglesia, los hombres, los papás de esa iglesia deben entrar y hacer todo posible para crear un ejemplo para ellos. Un ejemplo que les ayude a ellos a desarrollar cómo creer como Dios quiere que ellos crean. Ese trabajo no es solamente el trabajo del pastor. Es el trabajo de los hombres de la iglesia. A traer ese ejemplo. Y aunque haya ambos padres en una casa, el ejemplo de un tío fiel, de un abuelo creyente, es algo que cada familia necesita. Yo no les puedo decir las veces que yo he entrado en la oficina de mi papá y le he dicho a él, yo le doy gracias a Dios por el ejemplo que tú como abuelo provees para mis niñas. Tu presencia aumenta lo que yo estoy tratando de hacer. Y cuando yo
fallo, tú estás ahí para corregir el ejemplo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero una iglesia es una familia extendida. Y nosotros debemos de ofrecer nuestro ejemplo a cada familia que se une con nosotros. Y si tenemos que aprender a cómo hacer eso, lo aprendemos. Pero yo creo que eso es algo que debemos de apoyar. Nosotros instruimos a nuestros niños cuando son pequeños y aconsejamos a nuestros hijos a medida que maduran. Esa es la segunda etapa. Empezamos con instrucción y continuamos en consejo. Déjame dar la tercera etapa porque se me acaba el tiempo. No solamente proporciona instrucción un padre, no solamente da consejo un padre, pero sino que un padre ofrece dirección. O dicho de otra manera, un padre ofrece discernimiento en la vida de su hijo o su hija. Esta tercera etapa es la más difícil de nuestra vida como padre. Esta es la etapa en que nosotros tenemos que entender que nuestro niño, nuestra niña, ya es un adulto. La dirección es como entrenamos la manera en que nuestros niños hacen decisiones. En un mundo de oportunidades, ¿cómo sabemos qué hacer? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a saber qué deben de hacer? Le damos dirección. Ayudamos con nuestra experiencia y nuestro discernimiento a nuestros niños a ver qué decisión es más consistente con quién ellos son. Podemos redirigir desde opciones o caminos, obstáculos que ya hemos encontrado en nuestra propia vida. La tercera etapa de la vida de un padre es que nos convertimos en guías. Somos guías en la vida. No estamos tratando de controlar a nuestro niño, no estamos tratando a manipular a nuestro niño, no estamos tratando a esforzar que ellos hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan, porque nosotros no lo hicimos cuando nosotros éramos jóvenes y nosotros queremos vivir por medio. No. Eso no es el propósito en esta etapa. Esto sinceramente puede ser lo más difícil. Porque nosotros no podemos hacer que alguien entienda lo que nosotros le estamos diciendo. Mira cómo es que lo dice Salomón. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Lo más que yo quiera que mis dos hijas entiendan lo que yo les estoy diciendo, lo más que yo trate de ayudarles que ellos entiendan lo que yo les estoy enseñando, lo más que yo trate de explicar lo que yo estoy diciendo cuando ellos me hacen una pregunta, yo no puedo hacerles a ellas entender si no tienen la madurez de entenderla. Si no quieren entender. Si se oponen a lo que yo les estoy ofreciendo, yo no puedo esforzar, poner mi voluntad por encima de su voluntad. No lo puedo hacer, aunque lo quiera hacer. Pero eso es que yo tengo que ver esta tercera etapa como un guía. Pero quiero darles quiero animarles un momento. Yo sé que pueden haber diferentes situaciones en este lugar, pero yo quiero que sepan algo. Nunca es tarde para empezar a ser un guía en la vida de su niño. Puede ser que tenemos que pedirle el perdón y decirle que no hemos sido perfectos y hemos hecho cambios en nuestra vida. Puede ser que tenemos que humillarnos un poco. Pero si buscamos y queremos
ser guías en la vida de nuestros niños, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Como padre, yo ofrezco dirección. Yo ofrezco el discernimiento que Dios me ha dado a mí. Se lo ofrezco, pero no puedo hacer que ellos los reciban. ¿Y cuándo es que entramos en esta etapa? Entramos en esta etapa cuando ellos quieren hacer decisiones que son contrarias a nuestros deseos por sus vidas. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, eso puede empezar lo más temprano que empieza a los 17 años, que se pueden ir de la casa y vivir solos. En ese momento que ellos hacen esa decisión, hemos cambiado a la etapa. Porque no podemos controlar las decisiones que están haciendo. Yo quiero decirle, como un hombre de 42 años, que yo quiero vivir una vida. Yo quiero darle a mis hijas el mismo acceso que yo recibí de mi papá. Que aún hasta este día no hay decisiones que yo hago que yo no consulto con él. Eso no quiere decir que yo hago lo que él dice, pero yo voy y yo busco ese consejo, y yo busco esa dirección y yo le pido, tú me conoces a mí mejor que cualquier otra persona que vive en este mundo. Ayúdame a asegurar que yo no hago una decisión contraria, no solamente a lo que tú me enseñaste, sino a lo que tú sabes de mí. Y yo le doy, no solamente gracias a Dios, pero yo le doy crédito a mi papá. Porque yo sé que hay cosas que él me dice como consejo, como guía, que no son las cosas que él haría en mi posición, pero él sabe que yo no soy él. Y él me ayuda a discernir cómo yo debo de vivir. Y es difícil. Es difícil, especialmente cuando tú tienes 4 hijos como mi papá tiene, que son tan diferentes y tienen carácter fuerte, cada uno de nosotros. Si tú conoces a mis hermanos y a mi hermana, ustedes saben, es fuerte estar en la casa de los Scott. Pero él y mi mamá, pero él como papá nos ha dado un ejemplo de cómo hacer esto. Padres, instruyan a sus hijos, aconsejen a sus hijos cuando están jóvenes y danle dirección cuando sea necesario, pero solamente por invitación. Por eso es que la tercera etapa es tan difícil, porque solamente podemos hacerlo cuando nuestros hijos nos invitan a dar ese consejo. Yo les quiero decir que van a haber días y momentos, y yo no he llegado a esa etapa todavía, tengo tiempo, pero yo lo he visto en la vida de otros, que ofrecen sus opiniones sin invitación, y eso crea dificultades que se pudieron haber evitado si los papás entendiesen estas etapas en la vida que ellos tienen con sus hijos. Estas son las 3 etapas. Déjame darle la esperanza. La esperanza que Salomón nos da se ve en los últimos 2 versos que leímos esta mañana. Salomón le dice a su hijo, estímala, ¿a qué? A la sabiduría, y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La esperanza que nosotros como padres debemos de tener es que si nosotros vivimos fielmente frente a nuestro Dios,
Si hacemos y entendemos y empezamos a practicar el entendimiento que Salomón nos da de acerca de estas tres etapas, la esperanza es que el hijo llegará a apreciar el esfuerzo. Que nuestros hijos e hijas entenderán cuando lleguen al tiempo adecuado que todo lo que nosotros hicimos por ellos y para ellos en nuestra vida era para prepararlos a ellos a vivir en el mundo en una manera consistente con el carácter de Dios. Cuando yo era niño, yo pensaba que mis padres no entendían nada. Ustedes se ríen, aparentemente no soy el único que pensaba así. Pero ahora como adulto y ahora como papá, yo veo que mis padres eran más sabios, se volvieron más sabios de lo que yo recordaba. Interesante cómo cambian las cosas. Siempre sentimos que no tenemos suficiente tiempo. Siempre sentimos eso. En un sentido es verdad. Pero yo quiero apoyarles a cada uno de nosotros que debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. El tiempo que tenemos. Que no debemos frustrarnos con el tiempo que ha pasado, el tiempo que perdimos. No. Enfóquense en el tiempo que tienen. La sabiduría de un padre se ve más claramente en el fruto nacido en sus hijos. Y esa fruta puede tardar mucho tiempo en desarrollarse. Pero Dios nos ha llamado a ser padres por el resto de nuestras vidas. Cuando mis hijas crezcan y salgan de mi casa y se casen y tengan sus propios hijos, ustedes saben el rol que yo voy a tener en su vida. Yo todavía voy a ser su papá. Yo lo veo especialmente en la vida de mi mamá, porque ella es una persona bien emocional. Yo tengo 42 años y lo que ella ve, lo que yo siento que ella ve, es el niñito de 2 o 3. Y mi estatura ha sido más grande vamos a dejarlo así, mi estatura ha sido más grande por mucho tiempo de mi mamá. Desde los casi 7 años yo he sido más alto que ella. Pero lo que ella ve es un hijo. Eso quiere decir que por el resto de mi vida yo voy a ser el papá de esas 2 nenas. Y nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer algunos cambios en nuestra vida. Ese es el apoyo que yo quiero darle este día. Que nunca es tarde para hacerse el hombre, el papá que Dios quiere para nuestras familias. Quiero ofrecerle un plan de acción sencillo. Uno que requiere solo una pequeña inversión de tiempo. 2 preguntas. La segunda más importante que la primera, pero las 2 requeridas para entender lo que vamos a hacer. ¿Con qué frecuencia oramos como padres por nuestros hijos? Esa es la primera. Pero la segunda pregunta es más importante. ¿Por qué estamos orando? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios que haga en la vida de nuestros hijos? Yo no quiero que se pierdan la oportunidad que tienen en presentar a sus hijos frente a Dios cada día y pedirle a Dios por cosas específicas, no cosas generales. Cuídalos, dale riquezas, dale casa, dale trabajo. No, cosas específicas que ellos necesitarán para vivir en este mundo. Cosas que nosotros sabemos que ellos van a tener que confrontar. Les animo
a que hagan de la segunda pregunta un punto más intencional de conversación con Dios. Que oren de una manera más específica por sus hijos. No solamente que oren, siguen orando, no estoy diciendo que no oren. Si no puedes pensar en nada, no debo orar. No, oren, pero que le pidan a Dios que les ayude a orar en una manera específica por cada niño que Dios le ha dado. Eso es lo que yo quiero hacer más frecuentemente. Y eso es lo que yo les invito a que hagan también. Amén. Vamos a orar y continuaremos en nuestro servicio. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que ya has hecho y te pedimos, Señor, que nos ayudes desde este día en adelante, que nos ayudes a entender las etapas por las cuales tú nos vas a llevar como padre con nuestros hijos. Ayúdanos a reconocerlas, a vivirlas y a disfrutarlas en la vida de nuestros niños. Dios, te damos gracias por estar aquí con nosotros en este día y te pedimos que nos dé la fuerza para ser el padre que tú deseas que seamos en la vida o en las vidas de nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de nuestro Salvador y Pastor oramos, en nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya nadie, en un momento estaremos uniéndonos con Ambassadors y cantaremos por un momento. Amén. Amén.